La humilló por vender pasteles sin saber que un ángel la haría millonaria. El traqueteo del viejo autobús era una melodía monótona y familiar para Flor. Cada sacudida, cada frenazo brusco, era el ritmo que acompañaba sus días. El aire denso del mediodía en la ciudad se colaba por las ventanillas, una mezcla pesada de diésel, asfalto caliente y el bullicio incesante de la calle. Pero dentro de su pequeño universo, en la bandeja de plástico que sostenía con manos firmes, flotaba un aroma que era su refugio y su arma. La dulce y reconfortante promesa de la vainilla y el chocolate recién horneados. Flor era una mujer de facciones suaves y ojos color miel que, a pesar del cansancio que se acumulaba en sus hombros, aún guardaban una chispa de esperanza. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta sencilla, y su delantal, aunque limpio, mostraba las marcas de innumerables batallas con harina y azúcar. Buenas tardes. Su voz, aunque baja, era clara y cálida. Disculpen la molestia. Vengo ofreciendo unos pastelitos caseros, unos cupcakes. Es para apoyar a mi familia. Si gustan ayudarme con uno, están a 20 pesitos. Recorría el pasillo estrecho, su mirada buscando un gesto de interés, una sonrisa, cualquier cosa que rompiera la indiferencia de los rostros anónimos. Un joven estudiante le compró uno de chocolate, una señora mayor, uno de vainilla. Cada moneda que caía en su mano era una pequeña victoria, un paso más cerca de la promesa que le había hecho a su hijo. La promesa de un mundo lleno de colores. De repente, el autobús se detuvo con un chirrido y las puertas se abrieron, dejando entrar una ráfaga de aire caliente y a dos nuevas figuras. El corazón de Flor dio un vuelco doloroso, un latido helado que le recorrió el cuerpo entero. Era Ernesto, su esposo, pero no venía solo. Ernesto era un hombre que cuidaba las apariencias. Su camisa estaba impecablemente planchada, su cabello peinado con gel y una sonrisa falsa permanentemente dibujada en el rostro para el mundo exterior. A su lado, colgando de su brazo, caminaba una mujer que Flor no conocía, de cuyo perfume caro y penetrante llegó hasta ella antes que su mirada despectiva. La mujer, de uñas largas y rojas y ropa ajustada, miró el interior del autobús con una mueca de asco. «Ernesto, ¿qué haces aquí?» La voz de Flor fue apenas un susurro, cargado de una confusión que rápidamente se transformaba en pavor. «¿Cómo que qué hago aquí, Flor?», respondió él, su tono falsamente jovial, pero con un filo de acero por debajo. «Voy al trabajo, bien que sabes. Esta no es la ruta de tu trabajo. Nos mandaron a una junta muy importante en otras oficinas. Por eso cambiamos de ruta», dijo, sin soltar el brazo de la otra mujer. Sus ojos se movieron con frialdad hacia la bandeja de Flor. «¿Sigues con eso?». La mujer a su lado soltó una risita ahogada. «¿Quién es ella?», preguntó, mirando a Flor como si fuera un insecto. Ernesto vaciló, su falsa sonrisa se tensó. «Ella es mi esposa». La palabra esposa salió de su boca como si fuera una disculpa, un estorbo. El interior de Flor se encogió. El calor de la vergüenza le subió por el cuello hasta las mejillas, más intenso que el sol de la tarde. La mujer, a quien Ernesto llamó Camila, la escaneó de arriba abajo. «¿Tu compañero no quiere uno?», preguntó Flor, intentando mantener un mínimo de dignidad, su voz temblorosa. «No, gracias, reina», dijo Camila, arrastrando las palabras con desdén. «Qué asquito. Yo no consumo cosas hechas con grasa barata». Cada palabra fue una bofetada. «Grasa barata, reina, qué asquito». Flor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Solo quería desaparecer. «Ya ves», siseó Ernesto, inclinándose hacia ella. «Ya, mejor no me estés avergonzando». «No te estoy avergonzando, estoy tratando de salir adelante». «Salir adelante», exclamó él, elevando la voz, o trayendo las miradas curiosas de los demás pasajeros. «Salir adelante es lo que yo hago, con un trabajo digno, ganándome el dinero honradamente, no como tú aquí migajeando dinero del camión. Me pones en ridículo». El mundo de Flor se redujo al rostro furioso de su esposo
y la sonrisa burlona de la extraña. El zumbido en sus oídos era tan fuerte que apenas podía pensar. «Ya estuvo bueno», dijo Ernesto, su rostro contorsionado por la ira. «Te había dicho que no te quería volver a ver con tus panecitos aquí, ni en la calle. Deberías estar cuidando al niño». Y entonces, en un acto de crueldad tan repentino y brutal que le robó el aliento, Ernesto le arrebató la bandeja de las manos. «Es más, voy a tirar tus cochinadas». El contenedor de plástico voló por el aire y se estrelló contra el suelo del autobús con un ruido sordo y desolador. Los pastelitos, el fruto de su trabajo de madrugada, quedaron aplastados, esparcidos como tristes manchas de color en el piso sucio. Un silencio pesado cayó sobre el autobús. El tiempo pareció detenerse. Flor miró los restos de su esfuerzo y sintió como si algo dentro de ella se hubiera roto junto con ellos. «Oiga, respétela». Una voz joven se alzó desde los asientos. Ella solamente está vendiendo panes. Fue el estudiante que le había comprado antes. Se levantó con el rostro encendido de indignación. «Es más, véndame uno a mí, de los que quedaron. Te lo compro». Una mujer mayor sentada cerca se unió. «Yo también quiero uno. No le haga caso a este patán». Las lágrimas que Flor había estado conteniendo brotaron de sus ojos, calientes y amargas. Se agachó, recogiendo los 2 pastelitos que habían sobrevivido milagrosamente. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. «Tome, quédese con el cambio», dijo el joven, poniéndole un billete en la mano. Ernesto, rojo de furia y humillación, la agarró del brazo. «Tú, mejor bájate». «Llégale», le espetó antes de empujar a Camila hacia la salida en la siguiente parada, sin mirar atrás. Flor se quedó allí, de pie en medio del pasillo, con las monedas en una mano y los restos de sus pasteles a sus pies, mientras el autobús reanudaba su marcha. La amabilidad de aquellos 2 extraños fue un pequeño bálsamo en una herida inmensa. Eran como 2 pequeños faros en la oscuridad más absoluta. Y en ese momento, mientras recogía los pedazos de su dignidad del suelo, una nueva determinación, dura como el acero, comenzó a forjarse en su corazón. Esto no podía seguir así. Por su hijo no podía. Más tarde, un hombre elegante, con un traje que parecía fuera de lugar en la parada de autobús, la miró con curiosidad. «Perdón, señorita, qué pena. ¿Qué es eso?» «Se ve riquísimo», dijo, señalando los pocos pasteles que le quedaban. Su voz era amable, un contraste abrumador con la crueldad que acababa de experimentar. «Ah, son pasteles caseros que hago. Gusta uno. ¿Sabe qué? Deme los 3». Flor apenas pudo procesarlo. Le entregó los últimos pasteles. «No se preocupe por el cambio», dijo el hombre sonriendo. «La verdad es que me moría de hambre y usted me acaba de salvar el día. Que tenga lindo día y que Dios la bendiga». El hombre se alejó, dejando a Flor con un billete en la mano y una sensación extraña en el pecho. ¿Un ángel? No, era solo un hombre amable. Pero en ese día infernal, su gesto se sintió como una intervención divina. El sol de la tarde filtraba sus últimos rayos dorados por la ventana de la pequeña sala cuando Flor llegó a casa de su amiga. Pilar, una mujer de sonrisa amplia y abrazo reconfortante, la esperaba en la puerta con el pequeño Luisito de la mano. «Amiga, qué bueno que ya llegaron», dijo Pilar, su voz llena de cariño. «Mamá», exclamó Luisito, y corrió hacia el sonido de los pasos de su madre con los brazos extendidos. Flor se arrodilló y lo envolvió en un abrazo que olía a hogar, a seguridad, a todo lo que Ernesto le había arrancado esa tarde. El cabello de su hijo era suave bajo su mejilla, y su risa era la única música que importaba. «Hola, mi amor, ¿cómo te fue en la escuela?» «Bien. La maestra me dijo que ya leo súper bien el braille». Flor lo apretó más fuerte. «Ay, es que tú puedes hacerlo todo, mi campeón». Miró a su amiga por encima del hombro de su hijo. «Pilar, muchísimas gracias por esto. De verdad, me apoyas muchísimo». «No es nada, amiga. Ya sabes que para eso estamos». Pilar notó la sombra en los ojos de Flor, pero decidió no presionar frente al niño. «¿Y a ti cómo te fue?»
Hoy se me vendieron bien rápido los pasteles, mintió Flor, forzando una sonrisa. No quería manchar ese momento con la podredumbre de lo que había pasado. Una vez que Luisito se fue a su cuarto a cambiarse, la máscara de Flor se derrumbó. Se sentó en el sofá y el peso del día la aplastó. Ay, amiga, comenzó y la historia salió a borbotones, un torrente de humillación y dolor. Pilar la escuchaba, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando Flor terminó, su amiga la abrazó. Ese hombre es un cobarde, un miserable, dijo Pilar con una furia contenida. Pero no vas a dejar que te hunda, ¿me oyes? Eres más fuerte que él. Y ese sueño del carrito no es una tontería, es tu futuro. Más tarde, cuando Ernesto llegó a casa, el aire se volvió denso y cargado de una tensión casi palpable. Encontró a Flor en la cocina, contando las ganancias del día, el dinero que había juntado a pesar de todo. ¿Se puede saber qué estaba haciendo Pilar aquí?, preguntó él. Su voz era un látigo. Me ayudó a pasar por el niño a la escuela. Y no se supone que tú tienes que hacer eso, espetó. O sea que te volviste a salir a vender tus panecitos a la calle. Flor respiró hondo, aferrándose a la determinación que había nacido en el autobús. Amor, sé que no te gusta, pero mira, le mostró el pequeño fajo de billetes. Estas son las ganancias. He estado pensando que si tú me apoyas con una parte, podemos comprar un carrito. Podría transportar pasteles completos, vender a escuelas, a negocios. ¿Te imaginas? Ernesto la miró como si estuviera loca. Soltó una carcajada seca, desprovista de humor. ¿Estás escuchando lo absurdo que es ese sueño? Porque no es más que una idea tonta, infantil, que no se va a cumplir. A nadie le interesan tus panecitos. No te van a llevar a ningún lado. Entiéndelo, Flor. Tu lugar es aquí, en la casa, cuidando al niño, no que otra mujer lo esté cuidando. ¿Sabes a mí en qué lugar me pone eso? Como un estúpido que no puede sostener a su familia. No es por eso, replicó Flor, su voz ganando fuerza. Todo esto que estoy haciendo es por el niño. Es por su operación. No quiero que vuelvas a mencionar el tema de mi hijo, gritó él, su rostro a centímetros del de ella. Aquí solamente estás dando lástima. No doy lástima. Él se merece una oportunidad. Haz lo que quieras, dijo Ernesto, su voz bajando a un siseo venenoso. Pero no vas a contar conmigo. Yo no te voy a ayudar en absolutamente nada, porque al fin y al cabo, tú fuiste la que gestó a ese niño defectuoso. La palabra defectuoso colgó en el aire, un veneno que quemaba más que cualquier golpe. Flor retrocedió, sintiendo un dolor tan agudo en el pecho que pensó que se iba a desmayar. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, sollozó. Es tu hijo. Ernesto se encogió de hombros, su crueldad era un muro impenetrable. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola sola con el eco de sus palabras y un corazón hecho trizas. Esa noche, mientras escuchaba la respiración tranquila de Luisito dormido, Flor tomó una decisión. Si Ernesto no la iba a ayudar, lo haría sola. El banco era un lugar frío e impersonal. El aire acondicionado zumbaba y el único sonido era el tecleo de los empleados en sus computadoras. Flor se sentó frente a una mujer de traje sastre y sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Buenos días. Vengo a solicitar un crédito para ampliar mi negocio. Le entregó su identificación, la mujer la examinó, tecleó en su computadora. Aquí aparece que usted no tiene historial crediticio, dijo la mujer. Su tono era neutro. ¿Nunca ha solicitado un préstamo o una tarjeta de crédito? No, nunca me había animado. Entiendo. ¿Y actualmente a qué se dedica? Vendo pasteles y cupcakes. Ofrezco mis rebanadas en la calle, en los camiones. Y estoy ahorrando para la operación de mi hijo. La mujer suspiró, un sonido casi imperceptible. Lamento informarle que aquí no vamos a poder apoyarle. No estamos otorgando créditos para gente que tiene trabajos informales. Pero no es informal, insistió Flor, abriendo un cuaderno donde tenía anotadas meticulosamente cada venta, cada ganancia. Mire, yo tengo todo apuntado. Tengo clientes fijos.
Sí, pero eso no es suficiente. Necesitamos algo que respalde. Un recibo de nómina, un estado de cuenta bancario. No tengo eso, pero lo que yo hago también es trabajo. Me levanto de madrugada a hornear, ando con mi charola por todos lados. Quiero comprar un carrito, y con el carro voy a tener más ganancias, y entonces voy a tener lo que usted me pide. Entiendo. No es cuestión personal, así son las reglas. La mujer comenzaba a sonar impaciente. En un último acto de desesperación, Flor sacó un cupcake de su bolso. Estaba perfectamente decorado. Mire, pruébelo, para que vea que hablo en serio. Se lo prometo por mi hijo que le voy a pagar a tiempo. Nunca me voy a atrasar. La empleada miró el cupcake como si fuera un objeto extraño. Le agradezco mucho, pero no puedo aceptar nada. Y la respuesta no cambia. Lo lamento. Flor salió del banco sintiendo el peso de otra puerta cerrada en su cara. Dejó el cupcake sobre el mostrador. Ahí le dejo para que la pruebe, dijo, con la voz rota. Está sabrosa por si se le antoja al rato. Días después, la desgracia volvió a golpear. El dinero que guardaba celosamente para los ingredientes y sus ahorros, el dinero que era la base de su esperanza, desapareció del cajón donde lo escondía. Ernesto, ¿tú tomaste algo del dinero que tenía guardado? Le preguntó, con el corazón en un puño. ¿Qué? No, Flor, yo jamás tocaría un peso tuyo, respondió él, con una indignación tan bien actuada que por un segundo casi le cree. No andes inventando cosas. A lo mejor se te cayó o lo tiraste. Tú siempre has sido muy despistada. Pero Flor sabía la verdad. Vio un destello de culpa en sus ojos antes de que él se diera la vuelta para irse al trabajo. Le había robado. Le había robado el futuro a su propio hijo. Esa tarde, caminando con Luisito de la mano, vio una camioneta blanca estacionada con un letrero de "Se vende". Su corazón dio un salto. Apuntó el número en un trozo de papel. Quizás todavía había una oportunidad. Llamó desde casa de Pilar, con el altavoz puesto para que su amiga escuchara. Bueno, llamo por la camioneta que se vende, la blanca. Ah, sí, señorita. Una disculpa, ya me dejaron el apartado. Se acaba de vender hace una hora. El teléfono se le resbaló de las manos, otra vez. Otra puerta cerrada. Se derrumbó en el sofá, sollozando. Tranquila, no te pongas así, la consoló Pilar. Seguramente esa camioneta no era para ti. Ya verás que vendrá algo mejor. Fue entonces cuando a Pilar se le iluminó el rostro. Espera, creo que sí conozco a alguien. Tengo un amigo que nos puede ayudar. Pero antes, tenemos que hacer algo diferente. ¿Cómo qué? Preguntó Flor sin esperanza. Publicidad, amiga. Vamos a hacer que todo el mundo conozca tus pasteles. Ay, no. Eso ha de ser carísimo. Y a mí me da mucha pena. No, no es caro. Es gratis. Se llama redes sociales. Y no te preocupes por la pena. Yo te grabo. Vamos a hacer un video. Ahora mismo. A regañadientes, Flor aceptó. Pilar la colocó frente a la cámara de su celular en la pequeña cocina. Al principio, Flor estaba rígida, nerviosa. Pero cuando empezó a hablar de lo que amaba, de la magia de mezclar harina, huevos y azúcar, su rostro se transformó. Habló con una pasión tan genuina, con un amor tan evidente por su oficio, que era imposible no sentirse cautivado. Hola, mi nombre es Flor y hoy les voy a enseñar a preparar un pastel de chocolate. El video, subido sin mayores pretensiones, fue como una chispa en un pajar. En cuestión de horas empezó a compartirse. La gente no solo veía una receta, veía la historia de una mujer luchando por su hijo, una historia de amor horneada en un pastel. El teléfono de Flor, que Ernesto aún no había destruido, comenzó a sonar sin parar. Pedidos, mensajes de aliento. La gente quería probar sus pasteles, pero la luz que empezaba a brillar en la vida de Flor proyectaba una sombra oscura en la de Ernesto. En su oficina, un compañero le mostró el video con una sonrisa burlona. Mira, Ernesto, tu esposa ya es famosa. ¿Qué? No te alcanza para mantenerla. La humillación pública fue la gota que derramó el vaso. Esa noche llegó a casa hecho una furia.
¿Qué significa esto?, le gritó, mostrándole el video en su propio teléfono. Ernesto, gracias a ese video estoy recibiendo muchos pedidos. Ya me tienes harto con tus estupideces, bramó. Borra ese video inmediatamente. No, gracias a esto podemos adelantar la cirugía de Luis. No me importa. En un arrebato de violencia le arrebató el teléfono a Flor y lo estrelló contra la pared. El aparato se hizo añicos, silenciando para siempre los mensajes de esperanza. Te vas a quedar aquí en la casa para cumplir como mujer, le ordenó, su rostro desfigurado por la rabia. Flor se quedó mirando los restos de su teléfono, el corazón latiéndole con miedo y una nueva y helada claridad. Esto había terminado. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, mientras Ernesto estaba en el trabajo, Flor hizo una pequeña maleta para ella y para Luisito. Estaba a punto de irse cuando decidió volver por un último juguete de su hijo. Al acercarse a su propia casa, sintió una premonición terrible. Entró en silencio. Fue entonces cuando Luisito, que jugaba en la entrada, la escuchó. Llegó mamá, gritó, inocente. Era un nuevo juego que su padre le había enseñado. Un juego de alerta. Desde el dormitorio, Flor escuchó un ruido, un movimiento apresurado. El corazón se le detuvo. Caminó como en una pesadilla hacia la puerta entreabierta y miró dentro. Allí estaba Ernesto, vistiéndose a toda prisa. Y en su cama, en la cama que compartían, estaba Camila, la mujer del autobús, cubriéndose con las sábanas. El mundo se vino abajo. El aire se volvió irrespirable. Sin hacer un solo ruido, Flor retrocedió, agarró la mano de su hijo y salió de esa casa para siempre. Vámonos, mi amor. ¿A dónde vamos, mami y papá? Nos vamos de aquí, dijo Flor. Su voz era un hilo firme a pesar de que por dentro estaba temblando como una hoja. Corrió a casa de Pilar, donde finalmente se permitió llorar, un llanto desgarrador por su matrimonio roto, por la traición, por la inocencia de su hijo. Mi amigo se llama Ian Magallanes, le dijo Pilar unos días después, mientras conducían hacia una zona industrial de la ciudad. Es buena gente, te va a ayudar. Llegaron a una enorme agencia de autos seminuevos. El lugar brillaba bajo el sol. Flor se sentía pequeña e intimidada. Pilar la condujo a una oficina de cristal en el centro del local. Un hombre elegante, el mismo hombre que le había comprado los últimos 3 pastelitos aquel día horrible, se levantó para saludarlas. Pilar, qué gusto. ¿Cómo estás? Hola, Ian. Bien. Mira, ella es Flor, mi amiga la de los pasteles, la que te conté. Ian Magallanes miró a Flor y unas sonrisas de genuino reconocimiento iluminó su rostro. Claro, yo a ti te conozco, te compré pasteles el otro día. Me volví fan, están buenísimos. Flor no podía creerlo. El ángel anónimo de aquel día era el amigo de Pilar. Le contó su historia, su necesidad de una camioneta para hacer crecer su negocio. Ian la escuchó con atención y empatía. Tu marca va a llegar muy lejos, le dijo con una convicción que la estremeció. No te preocupes, todo va a salir perfecto. Vengan, les voy a enseñar algo. Las llevó hasta una impecable camioneta blanca, casi nueva. Es el color que querías, amiga, susurró Pilar. Flor subió al asiento del conductor. Se sentía como un trono. El olor a nuevo era el olor de un futuro posible. ¿Y si no puedo pagarla?, dudó, el miedo todavía aferrado a ella. No te preocupes por eso, dijo Ian. Este modelo tiene descuento, y nuestros créditos se adaptan. Vamos a encontrar la forma. De vuelta en la oficina, Ian revisó los números. Hizo llamadas. Unos minutos después, se volvió hacia ella con una sonrisa. Flor, tengo una noticia. El crédito fue aprobado. Hoy mismo te llevas la camioneta. Las lágrimas de Flor esta vez no eran de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que casi no podía respirar. Abrazó a Pilar, abrazó a Ian. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un abismo oscuro, sino un camino abierto y lleno de luz. No sé cómo agradecerte, le dijo a Ian. No me lo agradezcas, te lo mereces por trabajadora. Es más, añadió pensativo,
Tengo un amigo que es dueño de una de las cadenas hoteleras más grandes de México. Siempre está buscando postres de calidad para sus restaurantes. ¿Me permites recomendarte? Flor solo pudo asentir, sin palabras. Los siguientes meses fueron un torbellino. Con la camioneta, el negocio de Flor, que ahora se llamaba Dulce Promesa, explotó. Su historia, difundida por clientes felices, llegó a los oídos del amigo de Ian. La cadena hotelera Amanecer la contactó. Le pidieron una prueba de sus postres. Y luego la llamada que lo cambió todo. Señora Flor Hernández, la llamamos de la cadena hotelera. A todos los inversionistas les encantó su producto. Queremos ofrecerle un contrato de exclusividad por 5 años. 5 años. La cifra bailaba en su cabeza. Era más dinero del que jamás había soñado. Era la seguridad. Era la operación de Luisito. El hospital olía a antiséptico y a esperanza. Flor acompañó a su hijo hasta la puerta del quirófano. Él no tenía miedo. Mami, cuando despierte, ¿voy a poder ver tu cara? Sí, mi amor, le susurró ella, besando su frente. Vas a ver todo, te lo prometo. La espera fue la más larga de su vida. Pilar e Ian se quedaron con ella, un ancla en su mar de ansiedad. Finalmente, el doctor salió. La operación fue un éxito. Días después, en la habitación del hospital, llegó el momento. Con manos temblorosas, el doctor comenzó a quitarle las vendas a Luisito. Flor contuvo la respiración. Su hijo parpadeó un par de veces, acostumbrándose a la luz. Lentamente, giró su cabeza y la miró. Sus ojos, ahora claros y enfocados, se abrieron de par en par. Una sonrisa lenta y maravillosa se extendió por su rostro. Mami, su voz fue un susurro lleno de asombro. Qué bonita eres. El mundo de Flor se recompuso en ese instante. Todas las humillaciones, todas las lágrimas, todo el dolor habían valido la pena solo por escuchar esas 4 palabras. Un año después, el local era precioso. Paredes de color pastel, mostradores de cristal llenos de creaciones espectaculares y un delicioso aroma a café y azúcar flotando en el aire. Era la inauguración de la 5ª sucursal de Dulce Promesa. Flor, ahora una empresaria segura y radiante, cortaba el listón inaugural junto a un sonriente Luisito, que miraba todo con ojos curiosos y felices. Pilar e Ian estaban allí, aplaudiendo con orgullo. De repente, una figura se abrió paso entre la multitud. Era Ernesto, se veía demacrado, más viejo. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación patética. Flor, por favor, perdóname, suplicó, su voz temblorosa. Cometí un error. Quiero recuperar a mi familia. Sé que todavía me amas, ¿verdad? Flor lo miró con una calma que la sorprendió a sí misma. El dolor se había ido, solo quedaba una especie de lástima. Lo más triste, Ernesto, es que una parte de mí siempre te querrá. Eres el padre de mi hijo, y si él quiere verte, nunca se lo impediré. Entonces, ¿podemos intentarlo de nuevo? Sus ojos se iluminaron con una falsa esperanza. Flor negó suavemente con la cabeza. No, te perdono por lo que me hiciste a mí, pero no puedo perdonarte por lo que le hiciste a Luis. No puedo volver a estar contigo. Adiós, Ernesto. Él se quedó allí, derrotado, mientras la celebración continuaba a su alrededor. Más tarde, mientras todos reían y charlaban, Pilar propuso una foto. Vengan todos, una foto para celebrar. Ian, acércate. Se agruparon. Flor, radiante. Luisito, feliz. Pilar, orgullosa. Digan whisky. El flash de la cámara disparó. Cuando miraron la pantalla, todo era perfecto. Los rostros sonrientes, la hermosa pastelería de fondo, pero algo faltaba. Oigan, ¿y Ian? Preguntó Flor, buscando con la mirada. ¿Dónde se metió? Lo buscaron por todo el local, pero Ian Magallanes se había desvanecido. No estaba en ninguna parte. Era como si, una vez cumplida su misión, el ángel que apareció en el momento justo simplemente se hubiera ido, dejando atrás solo el dulce aroma del éxito, la justicia y una promesa cumplida. Flor miró a su hijo, que ahora señalaba un pastel de chocolate con una sonrisa de oreja a oreja, y comprendió que los milagros no siempre vienen del cielo.
A veces llegan en un autobús, te compran los últimos 3 pastelitos del día y te recuerdan que, incluso en la oscuridad más profunda, nunca estás sola.